A Mexicali, creo que tenía el cabello negro y no tenía tantas arrugas. Y les digo a mis amigos, a los que me llegan a conocer porque toman algunos talleres conmigo y aprenden una técnica de autosanación y autoconocimiento, que soy como un cometa que tiene una larga trayectoria, refiriéndome a los viajes que hago, no es que yo sea muy importante, y que cada 5 años vuelvo más o menos al lugar. Aquí a Mexicali ya han sido como 3 veces que he venido, no quiere decir que he parado de hacer información. Mi historia es larga acerca de cómo es que yo conozco lo que se llama bioquantum, pero se las voy a sintetizar. Ahorita tengo 46 años de edad. Tenía 5 porque yo nací en un pueblito de Jalisco, en la sierra. En ese lugar ni siquiera energía eléctrica había. Era el año de 1964 cuando yo nací. Y a los 5 años de edad, o sea, más o menos en el año 69, después que fui un niño muy feliz. La característica interesante en esto de mi historia es que yo era el número 11 de una familia muy numerosa, éramos 16 en total, y éramos como 3 camadas de hermanos, grandes, medianos y chicos. Yo era de los pequeños. Y entonces mis padres, como tenían mucho terreno, necesitaban mano de obra barata, y yo a esa corta edad, a los 5 años, me utilizaban para llevarles de comer a los hermanos mayores que estaban en la labor. Me acuerdo que cuando yo iba a llevarles de comer a mis hermanos, con mi bolsita de la comida, me comunicaba con las ardillas, con los venados, con los animales del campo, y hasta, según yo, escuchaba a los árboles que se comunicaban conmigo y el agua de los arroyitos que yo cruzaba. Y yo creía que eso nos pasaba a todos, pero poquito a poco me fui dando cuenta que cuando yo le preguntaba a los demás niños si ellos veían lo que yo, me decían que no, y entonces poquito a poco iban a empezar a sentirme como un sujeto extraño y opté por callarme. Pero repito que tenía 5 años de edad cuando eso fue lo que marcó mi vida. O sea, fue la primera vez que yo tuve contacto con seres de dimensiones superiores. Resulta que en la noche, después que mi madre nos dio de cenar, y mis hermanitos, aquellos que estaban pequeños, pero que nos gustaba hablar de la mano peluda, para ver si nos daba miedo y nos íbamos a cubrir de pies a cabeza con las sábanas. Después de haber platicado de eso, nos fuimos cada quien a nuestra camita, pero a los pocos minutos de haber puesto la cabeza en la almohada, yo entré en un sueño muy profundo y me vi a mí mismo dando vueltas alrededor de la cama, intentando despertar a alguien que estaba ocupando mi espacio. Yo no sabía quién era él. Ustedes quizás ya pueden suponer quién era ese, pero yo no lo sabía. Y como no pude retirarle la sábana de la cara para ver quién era, le veía un pedacito de su cara, hasta creí que se parecía un poco a mí. Afortunadamente, si es que eran como las 11 de la noche y yo hice un cálculo que probablemente como entre 7 y 8 de la mañana se iba a despertar para que me explicara todo, un ladrido de un perro allá afuera en la calle salvó esa situación, y entonces decidí ir a ver qué estaba pasando. Voy caminando hacia la puerta, quiero abrir, y ándale que yo veía que mi mano atravesaba el picaporte. 3 veces lo hice y dije, ¿qué voy a hacer ahora? Pero inmediatamente se me ocurría que si la mano estaba atravesando el picaporte, entonces yo podía meter mis manos. Y dicho y hecho, me paré firmes, mis manos estaban temblando, empecé a meter mis manos a través de la tabla de la puerta y creí que mi cráneo se podía quedar atorado, porque me imaginaba que era lo más duro que tenía yo, la cabeza. O sea, no sé por qué no pensé que mis manos y sus huesos no iban a ser tan duros como mi cráneo, y fue lo único que me imaginé.
Pero también me imaginaba pegado ahí en la puerta y que le tenía que gritar a mi madre que viniera a salvarme, pero con el consabido que en el camino tomara un palo y me lo quebrara en la espalda, porque normalmente, hace muchos años, así es como nos educaban. Entonces estaba con ese temorcillo de que si me quedaba atorado o no, con la cabeza en la tabla cuando atravesé completamente. Y al estar afuera de la puerta dije, ay, qué hermoso se siente esto. Me di de reversa, me volví a meter a mi cuartito. Y como ya era la segunda vez que yo experimentaba eso, entonces me aviento ya en la tercera ocasión. Pero fue tan intempestivo lo que hice que trastabillé conmigo mismo y me fui de bruces al suelo. Y otra vez iba pensando en el camino, haciendo con las manos así, quizás gritando, echen paja, como cuando en las caricaturas así se ve. Todo eso iba pensando, otra vez que me iba a caer, me iba a romper la boca, que iba a haber sangre, que los gritos, el ruido, mi madre, los golpes, cuando solo vi que mis manos y mis pies estaban así como que moviéndolos, porque yo estaba flotando como unos 40 o 50 centímetros del suelo, o sea, nunca caí, y a mi mente llegó la idea de, puedo volar. Y cuando dije puedo volar, entonces empecé a hacer vuelos a discreción, en donde la primera vez me fui completamente atravesando el techo, ya no le tenía miedo yo a atravesar cosas, y como a unos 10 o 12 metros del piso yo veía las copas de los árboles y los tejados, tanto de mi casa como de las casas vecinas. Y me dediqué por un tiempito a hacer giros extraordinarios en el que pues yo dije, si estoy volando voy a hacerme un experto en vuelo. Habrán pasado como unos 15 minutos de estar haciendo esos aterrizajes forzosos. Cuando creí que ya estaba cansado, me pasé las manos por la frente para limpiarme el sudor, según yo, porque yo creía que estaba completamente en estado físico, cuando me doy cuenta que a unos metros allí, frente a mí, estaba alguien que seguramente me había visto desde el momento en que salí de mi cuarto. Y se ha de haber estado riendo de todas las cosas que yo estaba haciendo, porque yo era un niño que estaba jugando con aquello que tenía, que era una herramienta que era saber volar, y yo estaba aprendiendo a volar. No tuve miedo de que ese ser, al momento en que me vio, y yo lo vi directamente a los ojos, me dijo, hola, ¿cómo estás? Vengo por ti, ¿quieres dar un paseo? Digo que no tuve miedo porque él era bonito, alto, fulgurante, y se parecía mucho a un cuadrito que mi madre tenía en el cuarto, que era el del ángel de la guarda. Entonces todo eso lo relacioné y dije, pues no va a ser alguien que me va a hacer daño. De hecho ni lo pensé mucho, porque yo estaba intentando resolver el enigma de que todo lo que él me dijo, no supe si me lo dijo realmente o lo pensé, porque él nunca abrió la boca para hablar. Y entonces yo le contesté, eso le contesté, pero tampoco abrí la boca para decirle, ¿quieren que les diga lo que le dije? No, si no quieren, no. Sí, es lo que más deseo. Pero ¿por qué le dije sí, es lo que más deseo? Entonces, y como no abrí la boca, me espanté tantito, porque lo vi que dio unas zancadas, llegó a mí, sonriente siempre, me abrazó y me dijo, pues vámonos. Y en ese vámonos, porque me abrazó, me hizo un viaje que cuando llegamos al final de aquello que yo había visto así como espirales energéticas de luz que pegaban en mi cara, pero fue instantáneo también, al llegar allá al otro lado del túnel de luz había una hermosa ciudad, mucha gente, quirófanos de sanación, y yo no entendía muy bien qué era eso. Y la explicación que me dio fue que nos encontrábamos en la 9ª dimensión, que ahí se llama Blue Star, que todos los habitantes en ese lugar se dedican a innovar tecnología y conocimiento para la curación de todas las razas en el universo, físicamente hablando, y que mi misión era que aprendiera esas técnicas para yo, que era terrícola, cuando despertara, yo no sabía que estaba dormido, o sea, yo creía que estaba realmente con mi cuerpo físico. Después vine a descubrir que
que no era verdad. Y la consigna era que iba a aprender todo lo que pudiera para que cuando despertara con el conocimiento fresco me pusiera a escribir lo que aprendiera allá y lo compartiera con los demás. Y bueno, después de no sé si quizás unas 2 horas de las que habían pasado aquí, decide ese personaje traerme de regreso, me regresa exactamente como me había llevado y me veo que en sus brazos me sostenía y me acomoda precisamente en aquel que yo había estado intentando despertar horas antes. La pregunta es, ¿quién era yo verdaderamente? ¿El que estaba acostado en la camita o el que había vivido la experiencia de haber ido a la 9ª dimensión por primera vez hace 41 años? ¿Quién sería yo? Para ustedes, ¿quién sería yo? ¿El que estaba acostado o el que vivió la experiencia? El que vivió la experiencia. Y me quedó bastante claro entonces, y los incluyo en esto, que es una afirmación de que nosotros todos no somos el cuerpo físico. El cuerpo físico es como el vehículo que dejamos en el estacionamiento y que lo usamos para que nos lleve y nos traiga. Nada más. Y que hemos usado muchos vehículos antes de la presente existencia y probablemente usaremos también después, o sea, en el futuro. Eso quiere decir que hemos tenido vidas sucesivas, o sea, lo que se ha dado en llamar también lo de la reencarnación, porque nosotros hemos tenido bastantes vidas, no nada más una. Y científicamente hablando se puede comprobar cuando alguien se somete a una regresión hipnótica y puede contar historias de sus vidas pasadas. Pero no vine a hablar de vidas pasadas. Resulta que cuando me puso ahí, yo me metía dentro del cuerpo, despierto, veo al ser, todavía cruzamos unas palabras, él se despide y me dijo, allá te espero, ya sabes el camino, hasta luego. Se despidió y se fue. Y entonces amaneció, bueno, yo me di vuelta, me puse a roncar otra vez. Y cuando amaneció pasó todo el día normal, pero yo estaba viendo el sol, esperando que se metiera porque eso me decía que ya me lo llegaba a irme a acostar. Y cuando cenamos, me invitan mis hermanos que vayamos a platicar otra vez de la mano peluda y yo les dije, hoy ando muy cansado, perdónenme, pero yo ya me quiero ir a acostar. Y en cuanto puse la cabeza en la almohada, yo estaba muy ansioso para ver qué sucedía. Yo creo que si hubiera contado en ese momento 1, 2, 3, o sea, caí en un sopor extraño, o sea, en un sueño profundo instantáneo en el que me veo nuevamente allá. O sea, ya no supe ni el recorrido que se hizo, ni mucho menos. Y desde ese día, siempre, todas las noches, al entrar a un sueño profundo, ya no sé de mí, físicamente hablando, ya no sé qué sucede aquí en este plano, porque vivo experiencias allá. Y siempre todas van encaminadas a aprender cosas de la medicina para aplicarlas, compartirlas con los seres humanos para que aprendan una técnica de autosanación y de autoconocimiento. La palabra autoconocimiento es aquello que nos sirve para saber quién somos, de dónde venimos, por qué y para qué estamos aquí. Cuando yo tenía aproximadamente 14 años, esas preguntas resonaban muy fuerte en mi mente. Y yo se las hacía a ellos, a los maestros de la faz resplandeciente, aquellos que tienen mucha sabiduría. Y además, si los comparamos con nosotros mismos, son seres que nos llevan muchos, pero muchos, miles de años de avance tecnológico y espiritual. O sea, ellos son seres muy avanzados. Ellos creen en algo que si nosotros pensamos que si creen en Dios, porque yo no estaba hablando de que ellos son Dios, ellos simplemente son ciertos trabajadores que están en un nivel en donde también me atrevo a decir que ellos conocen de primera mano o mejor que nosotros, porque nosotros nada más tenemos conceptos por las religiones que tenemos en la tierra acerca de lo que es Dios, ya que a mí la palabra Dios casi nunca me ha quedado bastante clara porque desde chiquito me decían que eso se llama conciencia cósmica universal y que era la suma de todo lo que se ve y lo que no se ve. Pero entonces es que existen mundos paralelos que no los puede ver el ojo humano, pero ahí están, son parte de una realidad.
Y entonces a esa edad, cuando era un adolescente, yo quería saber quiénes somos, de dónde venimos, por qué y para qué estamos aquí. Y me fueron entregando esa información. Resulta que nosotros, todos los seres humanos, o más bien ninguno de los terrícolas, somos netamente terrícola. Porque somos semillas que fueron sembradas aquí en la tierra porque nuestro origen es de otro lugar. Y estamos aquí de paso porque tenemos que hacer una maestría. Si ya tenemos la licenciatura ganada en un lugar de donde nosotros ya vivíamos, tenemos un pasado remoto, ya éramos alguien. Y uno de los requisitos principales para poder venir aquí a la tierra y encarnar y hacer esa famosa maestría para algo que en el futuro nos va a servir, pero allá mismo, resulta que para que tú pudieras llenar ciertos requisitos aquí en la tierra como entidad energética venida de dimensiones superiores, tenías que ser mayor de edad, tenías que ser casado y debías tener hijos para que esas cosas fueran un motivo muy fuerte para que tú en el momento en que estuvieras aquí estudiando la maestría, porque la tierra es una escuela de aprendizaje, fuera un hilito que te jalara y pudieras regresar lo más pronto posible en cuanto te graduaras y con honores de tu maestría de vida que estamos haciendo aquí. Entre muchas otras cosas, hay que lograr la maestría, hay que hacer conocido lo desconocido y la integración de polaridades. Son los tres aspectos importantísimos que debemos hacer. Y entonces mi trabajo se empezó a centrar en el que tenía que viajar ciudad por ciudad para compartirles la información que fuera suficiente para que ustedes empezaran a despertar la conciencia y aquella memoria perdida que tenían ocupada o enfrascada en cosas que dejaron pendientes de vidas pasadas, porque han de saber que el humano común y corriente, no estoy hablando precisamente de ustedes, el humano común y corriente, ya que para mí ustedes todos son especiales, tiene muchos implantes de limitación. Y la palabra implantes de limitación son promesas incumplidas, juramentos, pactos, votos que se hayan hecho en otras vidas cuando éramos quién sabe quién, en la Edad Media, antes o después de la Edad Media. Y ya ves que la sociedad dice que si pertenecimos a algún movimiento filosófico, religioso o lo que sea en el que hiciste juramentos o hiciste cosas que dañaron a terceras personas y esas terceras personas pusieron una querella, se sintieron ofendidos por ti, entonces son pendientes que tienes que resolver y tu conciencia quedó fraccionada y cada uno de esos pendientes la encapsuló a esa parte de luz o de conciencia o de memoria, como quiera que sea, y entonces el ser humano fue como que entrando a una incapacidad de saber quién era, porque le quedaba muy claro en las primeras vidas, pero llenándose de pendientes en cada existencia, fue olvidando poco a poco, porque las personas lo único que supieron hacer fue involucrarse con otras personas, ya que la vida en la tierra es casi como un Big Brother en donde nuestra familia, cósmicamente hablando, nos está viendo desde el lugar de donde somos originarios y las personas lo único que estamos haciendo es actuando en una obra de teatro o en una telenovela, porque nuestra vida es como una telenovela para nuestra familia y amigos que nos están viendo desde el primer día que pusimos un pie sobre la faz de la tierra. Entonces, viajo, comparto información, dicto talleres en los que los ayudo a que cada quien empiece a tener ese contacto con la vida cósmica para que recuerden realmente quién eres, de dónde vienes, por qué y para qué estás aquí. Y yo estoy seguro que las personas, los que me están escuchando en este momento, siempre han sentido como que son raros si se comparan con su núcleo familiar, con sus amistades o con la gente con la que trabajan, porque el interrelacionamiento que se da normalmente es por lazos energéticos que hay pendientes de vidas pasadas, y por eso eliges estar con alguien que te toca ser en esta existencia tu pareja o tus hijos o tus padres o tus hermanos o alguien muy cercano a ti, pero que si lo analizamos concretamente resulta que pudo haber sido
uno de tus enemigos acérrimos en una vida pasada y tú elegiste cerrar ese ciclo con esa persona en la presente existencia y mira, ahora lo tienes de pareja, pero en una de tus vidas pasadas pudo ser, probablemente, o sea, no les estoy asegurando para que no le den un piquete así en las costillas a la pareja, ves, yo te dije que había sido mi enemigo en una vida pasada. Existe una probabilidad de un porcentaje muy alto de que todos los que nos rodean, o sea, según estadísticas de los seres de dimensiones superiores que estudian muy bien a los humanos, dicen que hasta el 90% de las relaciones que tenemos nosotros cercanas se debe a lazos energéticos de vidas pasadas. Entonces, por eso, con quien estamos, ellos suelen ser nuestro mejor maestro y nosotros también somos sus maestros de ellos, porque somos maestros y alumnos a la vez. Así que lo que tiene que hacer el humano es enfocarse en el trabajo, descubrir esa parte de la vida cósmica de la que quizás no sabía o intuía un poco acerca de ella y empezar a trabajar para ver si en esta misma existencia logra, en el momento en que ya se tenga que retirar, se vaya directamente de regreso a casa, pero ya con el título obtenido, porque la Tierra es una escuela de aprendizaje. No vinimos a la Tierra a otra cosa más que a eso, pero se perdió el enfoque en el momento en que se empezaron a tener muchas cosas pendientes de vidas pasadas con otros humanos y que ya no dejaba tiempo para poder descubrir los misterios de la vida. En el campo de la salud se me ha enseñado que todos los seres desde que somos concebidos por nuestros padres venimos protegidos por un campo energético o magnético que es muy semejante al de la atmósfera de la Tierra. Todos sabemos que la atmósfera de la Tierra se encarga en descomponer en luz, calor y sonido las vibraciones que llegan del universo. Pero también sabemos que desde hace décadas se descubrió que se ha estado fragmentando o rompiendo o fisurando o agrietando la capa del ozono y el que se expone demasiado al sol en los lugares donde ya no hay el famoso ozono, que es un elemento del oxígeno que filtra los rayos ultravioleta. Al igual nosotros, con nuestra atmósfera personal, hacemos con ella lo que menos quisiéramos, pero por ignorancia es que en alguna etapa del crecimiento del humano, inconscientemente, este mismo rompe la estabilidad o la armonía o deja que terceras personas lo desarmonizan a uno y por esas fisuras o grietas energéticas se cuelan indiscriminadamente ciertos virus aeróbicos que pululan en el medio ambiente y que son creaciones, muchos de ellos, de científicos que desarrollan enfermedades porque les conviene, ya que hay farmacéuticas muy poderosas que crean virus, enferman a la persona. Cuando éste ya está enfermo le venden la contra, o sea, en dosis muy pequeñas, le inventan historias de que esa es una enfermedad incurable, como alguien que tiene cáncer, diabetes o cosas por el estilo, y a la larga las personas pagan mucho dinero para su sanación, pero no se sanan del todo, y nos dicen los seres de las dimensiones superiores que lo que pasa es que cuando se agrietó o fisuró el campo vibracional energético, esos virus se quedaron depositados en alguna capa energética de nuestro cuerpo y si al principio son una pequeña larva o huevecillo, esta prospera y con el paso del tiempo se convierte en una entidad energética que succiona la vitalidad de nuestros órganos internos y cuando el paciente ya tiene mucho dolor y acude al médico y se le hacen estudios, rayos X por ejemplo, se detecta que algún órgano tiene muchas manchas y el médico dice que tienen que extirpar, que ese órgano ya se encuentra en un estado de metástasis, que sería como grado 4 de cáncer, en el que aparentemente ya es irreversible el daño y que corre el riesgo de contaminar a los órganos que están vecinos a ese. Entonces por eso dicen que tienen que cortar. Y entonces empieza en un calvario el paciente porque si ya te detectaron cáncer y ya aparentemente no tienes lucha, pues entonces sobrevienen una serie de cosas para uno, para la familia y todo lo demás. Repito, dicen los seres de las dimensiones superiores que no hay enfermedad incurable, que más bien
en su mayoría, son diagnósticos errados. Y que si es energía lo que está dañando un órgano interno, entonces por medio de la energía es como se puede corregir. Y también ponen a nuestra disposición tecnología y conocimiento, o sea, sus quirófanos de dimensiones superiores, en donde uno, cuando aprende como terapeuta, puede ir a esos lugares, se somete como paciente a cualquier sanación y también terminas convirtiéndote en un gran sanador, porque al conocer la técnica y aplicarla en ti y ver los resultados benéficos, empiezas a hacerlo con terceras personas, en donde puedes ayudar a todo tu entorno, familiar, de amigos, o hasta te puedes dedicar a eso como una profesión, como terapeuta, con una técnica que no es novedosa, es muy vieja, pero que ayudado con la inteligencia y la capacidad, la tecnología de seres de dimensiones superiores, en donde hasta empiezas a descubrir qué tienes tú que ver con ellos, porque seguramente empiezas a recordar que tú trabajabas en alguno de esos quirófanos, o peor aún, que cuando estás dormido y sin darte cuenta y en tu afán de creerte muy humano en esta dimensión, resulta que todas las noches operas, sanas, eres un gran médico allá, pero a la mañana siguiente cuando despiertas se te olvida todo. ¿Por qué creen que se olvida todo? Porque tienes muchas ocupaciones en tu cabeza, porque te acuestas tan cansado, y porque cuando entras al sueño profundo ya no te acuerdas de ti mismo y puedes andar vagabundeando en cualquier otra dimensión, que no te das cuenta que hiciste algo grato, algo bueno. Quizás seas un gran maestro, catedrático universitario de planos superiores, y que a la mañana siguiente eres un don nadie porque no te acuerdas. Y para eso entonces, en la parte aquella que les dije que había que lograr la maestría de vida, hacer conocido lo desconocido y la integración de polaridades, ahí está el meollo del asunto. Porque las personas viven en la dualidad. Si yo les preguntara en este momento, díganme qué porcentaje de bueno te consideras, y que la suma del porcentaje de bondad más la de maldad te diera como resultado el 100%, ¿cuánto creen que, si esto se lo he preguntado a cientos o a miles de personas, contestan normalmente? Ahorita, ¿cuánto contestarían ustedes? ¿Qué porcentaje se les antoja pensar que tú eres bueno al tanto por ciento y malo al otro tanto, que sumado los dos te diera un 100? Aproximadamente 90-10, o sea, 90 buena, 10 mala. En el que se considera uno que con ese 10% es cuando te enfadas realmente, cuando ya te colmaron el plato y cuando ya puedes hasta llegar a los golpes o a las malas palabras. O sea, porque hay gente que dice que, bueno, sí se puede controlar, pero a veces puede ser incontrolable la situación. ¿Quién más? ¿Qué porcentaje? ¿O están de acuerdo con ella? ¿Se ubicarían en 90-10? Levanten la mano los de 80-20, por ejemplo. 80-20 es una respuesta casi todos la dan. 80-20. Pues déjenme decirles que no, que es una falacia, que es una mentira, y que precisamente por eso que la persona siempre ha pensado de sí misma en que es buena, pero que es poquito mala, resulta que se lo han vendido, y muy caro por cierto, ciertas filosofías, ciertas religiones, o sea, no la tuya, o sea, ciertas religiones. Líderes sociales, políticos, la economía, la tecnología, la ciencia, o sea, todo lo que hay alrededor tuyo atenta en contra de tu avance espiritual. O sea, intentan meterte, intentan ponerte trabas, y cada vez que se inventa algo que va en contra tuya, como espíritu aventurero que está haciendo conocido lo desconocido en este plano, en el momento en que te ponen la prueba, un reloj inicia su marcha, empieza el tic-tac y va a hacer un cómputo de tiempo, o sea, va a cronometrar cuántas vidas, con cuántos años, con cuántos meses, con cuántos días, con cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos te tomó el que tú superaras esa prueba. Como el que te dijeran, no harás esto, no harás aquello, que te prohíban, que te restrinjan. Y entonces la persona que está sometida a eso, que yo le llamo, pero porque ellos me lo dijeron, no es que yo hubiera nacido con esa capacidad, que la gente se polariza, o sea, se deja llevar y cree una cosa de sí mismo
por otra, o sea, cree todo lo contrario de lo que realmente es, porque nosotros estamos hechos de dos sustancias. Y el universo todo completo también se maneja como parte de la dualidad. Si hiciéramos una lista que se antoja interminable de lo que se llaman los contrarios complementarios en el universo y viéramos el dibujo del yin y el yang, que se supone que ellos están en armonía plena, porque es exactamente tan como, o al 50 y 50% uno del otro. Si yo dijera blanco, el contrario complementario de blanco sería negro. Si dijera izquierdo, ustedes dirían derecho. Y si digo alto, bajo o pequeño. Si digo gordo, flaco. Si digo bonito, feo. Pero ¿por qué la lista podría ser interminable? ¿Por qué cuando se le pregunta a alguien en particular, oye, ¿cuánto eres bueno y cuánto eres malo? Ahí sí les hace ruido. Como las religiones, filosofías y todo lo que hay alrededor tuyo te vendió la idea de que digas que eres bueno, y cuando alguien se va a un polo, lo que hace con el otro es que lo rechaza, lo niega, huye de ese polo, no lo acepta como parte de su naturaleza misma, no se da cuenta que es tan como, porque hay una ley venida de planos superiores, que es una ley natural, matemática, cósmica, universal, que dice: la sombra que proyecta un objeto cualquiera es directamente proporcional a la altura del mismo. Se las voy a repetir. La sombra que proyecta un objeto cualquiera es directamente proporcional a la altura del mismo. Imagínense un escenario en el que estamos en una playa. El sol está a cierto ángulo, son las 5 o 6 de la tarde. Hay una palmera de 10 o 12 metros de alto y hay una piedra de 1 metro. Ya pueden imaginarse la perspectiva, la distancia, el sol, la palmera, la piedra. La palmera refleja ciertos metros de sombra. La piedra refleja una sombra que corresponde a su altura. La de la palmera es grande, la de la piedra es normal, ¿no? Pues entonces todo aquel que piense que es 80 o 90% bueno, resulta que es como la palmera, que se considera muy alta, pero también tiene su parte oscura. El problema es que la persona huyera de sí mismo y no aceptara que esa parte lo conforma. Y por desgracia, todo aquel que se polariza y dice que es más de una cosa y menos de la otra, entonces se saldría de la armonización. Ya no sería como el yin y el yang, sino ya tendría un yin 90%, un yang 10%. Entonces, ¿ustedes creen que habría armonía? Definitivamente no. Y luego es que hay cosas que hay personas que duran toda su vida intentando eliminar de sí mismo, porque te venden la idea de que quítate, ejemplo, la pereza, la ira, la gula o la lujuria, cuando todo eso es parte de tu sistema operativo y tú lo necesitas para funcionar, ya que si no tuvieras todo eso, simplemente no habría procreación, no habría una cosa, no habría otra, y tú te das cuenta que a veces eres tan perezoso, pero si estás en un extremo, y eres tan diligente en otros momentos, o sea, eres activísimo, o para algunas cosas eres muy rápido, pero en otras te tomas tu tiempo. Y entonces debemos considerar que a veces te encuentras en ese espacio porque tú tomas la decisión finalmente de ser lo que quieras ser, pero es parte de tu naturaleza. No tendrías que negarte eso, sino más bien descubrirlo, amarlo, aceptarlo y vámonos hacia adelante. Cuando una persona deja de polarizarse, inmediatamente las culpas que antes podían lastimarte mucho empiezan a desaparecer. Y cuando una persona ya no está con culpas y ya no está polarizado, inmediatamente empieza a dejar de juzgar al vecino. Porque solo alguien que está polarizado y que se considera mucho, muy bueno, un 90-10 por ejemplo, juzgaría al otro y diría: mira qué malo ese señor. Ay, yo nunca haría eso. Ajá. Pero resulta que candil de la calle y oscuridad de tu casa, ¿no? O sea, hay muchos dichos del pueblo que nos harían entender que nosotros somos exactamente como el universo nos lo indica, nada más que
le creímos a alguien que nos vendió una idea, la tomamos, nos está costando cara porque entonces la humanidad desde hace muchos siglos, muchas generaciones atrás, lo que ha estado pasando con ella es que está estancada, se atasca y la humanidad atascada nunca va a salir adelante. Entonces, ¿podría el humano reconocer que es una entidad energética venida de dimensiones superiores? Puede ser alguien que se preocupa o se ocupa para hacer conocido lo desconocido, porque ve que le hace falta y va y lo hace. Pero en la integración de polaridades, si no se diera cuenta, solito podría caer en un extremo en el que luego negaría la existencia del otro. Y ese es un problema bastante grave para el humano. Mande, dime. Sí, exacto. Tú dijiste la respuesta, o sea, uno se da cuenta del impulso. Hay que entenderlo, hay que amarlo. O sea, si alguien llega y rocía de balas a toda tu familia, ni modo que digas que no te enojaste y que no vas a tomar revancha. Lo más natural en todo humano que estamos viviendo la dualidad es que te enfadas de tal manera en que quisieras ir a matar a toda la familia de aquel que te mató, a algún integrante o a tu familia, ¿no? O sea, es normal que nos enojemos. O sea, somos tan como. El problema del humano que le venden la idea de la polarización es que se reprime, es que le dice aquello, no sé, religión, filosofía o lo que sea, en que dice, si te hacen algo, no, tú no reacciones, no lo hagas. Si te pegan en una mejilla, ponles la otra. Espérenme tantito, ahí sí difiero. Porque nuestra naturaleza es que si te dan un golpe, tú reaccionas. A toda acción le corresponde una reacción. Tú tomas la decisión, pero todo aquel que se reprime, imagínate si alguien está clavando un clavo y con el martillo se pega en un dedo y el dedo le brinca en pedazos, ¿tú crees que va a decir, no pasa nada? O sea, ahorita voy y veo una película, se me va a quitar el dolor. Es más, ni me duele. Si te reprimes, vas a tener un problema grave. Si te golpeas el dedo, más vale que digas 7,000 millones de maldiciones en ese momento, porque la energía la haces que fluya, que se libere y lanzas maldiciones. Y psicológicamente se ha demostrado que una persona que tiene un dolor intenso, cuando lo saca con gritos, con enojo o algo así, liberas la energía, porque si la contienes te hace daño. Entonces no tienen que reprimirse, porque si te reprimes nunca vas a llegar a nada. ¿Cuántas veces no se ha leído en el periódico que alguien, un personaje que antes o toda su vida fue bueno, de repente dicen, violó a unos niños, mató y todos dicen, fulano, pero si fulano era una mosquita muerta, o sea, no quebraba un plato y sí tiene toda la vajilla rota, o sea, no se vale que uno muestre una cara cuando eres todo lo contrario. ¿Por qué venderle la imagen a los demás de algo que no eres? O sea, hay que ser auténticos. Sí, el sarcasmo, la ironía y todo eso, o sea, es gente que se va de extremo a extremo. Aquí lo interesante de esto que yo les estoy planteando es con un ejemplo. En alguna ocasión fui a Chiapas y en Ocosingo hay una pirámide, son ruinas arqueológicas. Y para que tú veas a la cúspide de la pirámide, donde puedes ver a lo lejos y aparentemente ya es como el lograr algo, porque subir no es fácil, te invitan a que antes de subir a ver la luz, vayas al inframundo. Y si aceptas ir al inframundo, resulta que el inframundo es abrir una puerta. Por supuesto que te sacas el celular, encendedor, cerillos, lo que traigas, que el inframundo no te explican exactamente. Yo ahorita ya les estoy explicando. Entras a un laberinto completamente oscuro en el que no sabes el siguiente paso que vas a dar. Si te topas con una serpiente de cascabel enroscada en donde puede que te muerda, o vas tocando con las manos las paredes y están un poco húmedas y no sabes qué va a pasar, entonces todos tus miedos te atacan, si es que tienes miedos.
Y podría ser alguien que gritaría que darías la mitad de tu reino por un rayito de luz y no sabes en qué momento se va a terminar, no sabes si cada paso que das te estás alejando de la salida o ya vas a llegar a ella. O sea, a lo que voy es que cómo vas a reconocer la luz si no conoces las tinieblas. Entonces, no te conviene quedarte en un solo extremo y decir soy bueno, 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 soy un trabajador de la luz, soy esto o soy aquello, cuando niegas lo contrario a. Hay que ir, incursionar, meterte al extremo opuesto para que reconozcas aquel en el que tú quieras estar y tú finalmente tomas la decisión. Porque puedes seguir siendo bueno, pero date cuenta que un día, cuando explotes en ira, eres capaz de matar, o eres capaz de robar, o eres capaz de hacer algo que tú nunca creías que podías llegar a ese extremo. Porque potencialmente hablando y según las circunstancias, nosotros somos capaces de hacer cosas inimaginables. Nada más esperen que haya un problema, un temblor de 9 o de 10 grados, entonces, hello, ahí los quiero ver. En el que si creías o jurabas ante los demás que tú no serías capaz de robar siquiera un bote de leche, ahora que ya no tienes la capacidad económica o no hay tiendas abiertas y tus hijos requieren comida, entonces vas y robas y matas o haces lo impensable para poder salvar esa situación. Entonces son las circunstancias las que te prueban. Pero podríamos estar aquí hablando mucho acerca de eso y todo eso es teoría hasta que no vas al terreno de la práctica. Pero sería cuestión de que también hiciéramos algo al respecto. La propuesta es que miren, este domingo 26 de junio, o sea, de este domingo en 8, voy a dar un taller vivencial. En mi stand, ahí en esa mesa, tengo un tríptico que les quiero regalar a todo el que quiera llevárselo, donde les explico y donde está el lugar, la fecha y la hora exacta de donde vamos a llevar a cabo el taller. Este libro, que es el número 12, es como un manual de procedimientos en donde está mucha información de qué ir haciendo, porque yo soy de la idea de que todos somos capaces de crecer por nosotros mismos, de que no necesitamos de guías ni de terceras personas para que nosotros conozcamos medicina y conozcamos muchas otras cosas. Entonces, les invito a que adquieran también este libro. Todavía el día de mañana y el domingo voy a tener conferencias introductorias donde hablaré de esto y de otros temas. Quizás comparta algunas de las experiencias que he tenido de sanación de personas que aparentemente ya no tenían cura y cómo es que con las manos en la bolsa, casi literalmente es como se sana. O sea, es muy sencillo sanar de la forma en que BioQuantum nos enseña, porque se sana todo en dimensiones superiores y nosotros poco a poco vamos recordando la técnica personal que antes usábamos antes de tomar la decisión de venir acá a la Tierra. Porque recuerden, los quiero dejar con esto. Todos estamos de paso aquí en la Tierra. La Tierra es una escuela de aprendizaje y somos estudiantes de la gran obra, en un nivel de maestría, pero necesitan saber qué maestría estás haciendo para que te enfoques en ese trabajo, saques tu título pronto y te regreses a casa, porque, te repito, tu familia te está viendo, tu pareja y tus hijos están a la espera de que tú reacciones, porque se suponía que eso era un motivo muy fuerte para que regresaras y mírate, ahora pregúntate si no estás acá como que medio perdido en el tiempo y en el espacio, en donde no sabes ni quién eres, ni dónde estás, ni lo que estás haciendo. Porque si tú creías que eras un humano común y corriente y que nada más naces, creces, te reproduces y mueres, eso es perder soberanamente el tiempo. Y en el fondo, creo que estas palabras te pegan muy fuerte porque tú sabes que no eres de esos, no eres del montón. Te sabes que eres alguien especial, nada más que no sabías qué parte de especial eras o qué tenías que hacer para poder enfocar tus energías, sacar adelante la chamba que tienes pendiente por hacer y sabes que alguien te está esperando y añoran tu regreso porque ellos sí te ven. Aunque te metas abajo de la cama a comerte un chocolate y creer que nadie te está viendo, ellos te ven. Y no nada más lo que haces físicamente, porque hasta lo que dejas de hacer y tus intenciones, ellos son capaces
de percibirlas. Así que lo que pienses, lo que digas, lo que hagas, lo que dejes de hacer y tus intenciones. No es que sean vigilados porque ellos no los vigilan, no los están juzgando, porque ellos están más allá del bien y del mal, no los juzgan. Pero tú te estás preparando para algo. ¿Quieres saber qué? Los invito mañana a la conferencia. O el domingo, o al taller. Y bueno, mis niños, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las aclaro o se las amplío más la duda. Dime, sí. Existen técnicas para todo. Lo que pasa es que eso de los impulsos, uno tiene que saber que uno es impulsivo por naturaleza. ¿Por qué no? Sí, pero ¿quién no lo ha hecho? O sea, muchas de las veces es la experiencia por la que tienes que pasar. Lastimar, ser lastimado, o sea, esto es parte de cosas que se vienen arrastrando de vidas pasadas. Es cierto que soy partidario de que también hay que como que controlar esos impulsos. Por nada uno le va a romper la boca a un niño indefenso. No te entendí lo último, ¿qué? No lo sé, no lo sé. ¿Y qué tal? Esta es una pregunta que nada más voy a dejar en el aire. ¿Y qué tal si sus supuestos seguidores le colgaron milagritos que quizás él no dijo o quizás sí dijo, pero se malinterpretan palabras? Acuérdense que hay un juego que se llama el teléfono descompuesto. Si yo le digo a ella algo, así una oración de 4 o 5 palabras y le digo, dile a ella y ella a ella y ella a ella y así, al final le preguntamos, ¿qué dijo? Nos va a decir algo muy extraño. Entonces con el paso del tiempo hay cosas que se tergiversan. O sea, tampoco quise decirles, porque dije ciertas religiones, yo no estoy queriendo afectar ninguna religión en particular, yo no sé qué haya dicho cada quien como filósofo, como religioso o lo que sea, pero yo solo sé que hay cosas que se dieron a la humanidad para ver cuánto tiempo le tomaba a la humanidad misma reaccionar ante eso, que era una simple prueba. Es como decir, no pasen de esto, como una película que se llama La Isla o La Aldea o algo así, o sea, que le meten miedo a las personas y ponen un muro y dicen, no vayas allá, porque allá te sale el coco, allá te asustan, allá te matan, allá esto, allá aquello. Si precisamente los seres humanos a lo que vinimos aquí es a hacer conocido lo desconocido, y cuando alguien te restringe o te prohíbe algo, lo que primero debemos hacer es entender que nos está invitando a que vayamos y lo hagamos. ¿Cuántas restricciones no tenemos? No robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no esto, y eso por decir un algo. Y cuando la persona desea a la mujer de su prójimo y un día comete el error de consumar el acto, ¿cuánta culpa no hay en su alma? Yo solo estoy diciendo, y no los invito a que vayan a pecar, mis niños, porque ni estoy hablando de eso. O sea, más bien yo soy como que más científico que religioso. ¿Por qué? Porque el trato que yo tengo con seres de dimensiones superiores son más científicos que religiosos. O sea, para ellos la onda de la religión es algo que solo le compete a los humanos, porque es una de las materias en que el humano está muy metido todavía en ella. Y bueno, perdón, pero mi línea es la medicina, mi línea es la ciencia. Lo de la religión, pues cada quien va a tener que resolver esa situación poco a poco, pero yo creo que cuando va liberando esas fracciones de conciencia que tiene encapsulada por los pendientes de vidas pasadas, va teniendo cierta lucidez y cierta conciencia en la que la toma de decisiones será tan diferente a antes, que entonces las cosas ahora ya le van a poder salir mejor que antes. Porque si antes tomaban la decisión de decir sí a algo o decir no, y eso te afectaba sobremanera, probablemente cuando ya empiecen a liberar las fracciones de conciencia que tenían atrapadas, ya puedan tomar mejores decisiones. Quizás les sirva de algo el que lean el libro, quizás hagan ejercicios que aquí invito a hacer, quizás si toman el taller, quizás. Yo no estoy en contra de ninguna religión, de ninguna filosofía, de la ciencia, ni de nada.
Simplemente sé que todo eso nos está sirviendo para tener mayores experiencias. Y en su maestría ustedes pues van a ser personajes con una capacidad superior. Se van a graduar y con honores verán, porque los que salen graduados de aquí de la tierra son los primeros en que les dan puestos muy altos allá en dimensiones superiores, porque están llamados para algo especial. ¿Quieren saber qué es ese llamado? Están aquí haciendo la maestría en Administración Pública Universal. Eso quiere decir, pero no todos, no el 100% de los humanos encarnados en la Tierra, solo un 10%, y cada quien se autoelige o cada quien se autoelimina de ese porcentaje. Pero ser administrador público universal, en otras palabras, sería como regente planetario, porque recuerden que el universo está en expansión y cada día hay planetas y planetas y planetas que ya albergan cierta clase de vida en el que tiene que haber alguien que regentee ese planeta o que sea el responsable directo, el que haga que las leyes en ese planeta se cumplan. Y ustedes en parte son los llamados a eso. Están llamados por la maestría que están haciendo en Administración Pública Universal para regentear planetas en el futuro. Pero sí me gustaría que se quitaran la máscara de ese personaje que creen que son, porque ustedes no son lo que se refleja ante el espejo. Ustedes no son el título universitario que hayan obtenido en este plano. Ustedes no son lo que su religión dice que ustedes son o deben de ser. Ustedes no son lo que su filosofía, o ustedes no son lo que la sociedad, la tecnología, la ciencia, la economía y todo dice que eres. Eres otra cosa, muy distinta. Sí. Sí, sí, sí. Y otra es que se está haciendo una maestría en la que tienes que ser probado en muchas otras cosas. Es como si alguien pensara que está haciendo un nivel licenciatura en una universidad y dice, oye, no me pongas matemáticas, es que no, simplemente yo matemáticas no me entra. Mejor dame química, física, biología o español o idiomas. O sea, no pueden ustedes negarse a que todo lo que tenemos enfrente de nosotros son materias que debemos de cursar, nos guste o no. Y que somos hechos a imagen y semejanza, sí es cierto, pero el problema es que otra vez volvemos a lo de la polarización. Les metieron en su cabecita santa que Dios es bueno y que si eres a imagen y semejanza tienes que ser bueno, porque Dios tiene que ser bueno. Pero ¿quién te dijo que Dios es bueno? ¿Alguien puede decir yo conozco a Dios y yo he visto que Él es bueno? ¿Qué es Dios? Es un concepto para el humano. O sea, en verdad nos meteríamos en un problema muy serio si ahorita intentáramos cada uno de nosotros decir qué es Dios, porque cada quien lo definiría de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su forma de ser y de pensar. Entonces, creo que, o sea, no es parte del tema. Yo no quiero hablar ahorita de Dios, que si eres a imagen y semejanza, a mí me gustaría que lo demostraran, pero que también mostraran a quién es al que están imitando ser, porque somos entidades que estamos aquí en un plano donde somos sometidos en la dualidad. ¿Cuántas veces no han leído ustedes en libros de metafísica o de esos libros de superación personal de que hay entidades de dimensiones superiores que están más allá del bien y del mal? ¿Tú te consideras que estás más allá del bien y del mal o estás dentro del bien y del mal? ¿O rehuyes? O sea, niegas una de las partes. El que no va y conoce un extremo no reconoce el otro. El que se crea que sabe mucho de la luz pero no reconoce las tinieblas, ahí va a estar estancado, muriendo, volviendo a nacer. Lo peor del caso es que te mandan al kinder, te mandan a la primaria y te mandan a la secundaria cuando tú muchas vidas atrás ya fuiste a todos esos niveles de escuela. Pero ¿por qué se te olvida? Entonces sería bueno que ya recapacitaran, tomaran las riendas de su vida, el toro por los cuernos, y que rompieran con esas cadenas, porque cada una de nuestras vidas parece ser que es como un eslabón de una larga cadena en la que no has roto con esas cadenas. La invitación está allí. Pues mis niños hermosos,
Muchas gracias por haber estado en esta conferencia. Los invito mañana, pasado, a más conferencias. Traigan a sus familiares, amigos, compren el libro, asistan al taller. Muchas gracias. Los amo. Buenas noches. Muchas gracias.